Hola y bienvenido a la review de los 10.000 kilómetros de la Honda CRF 300L. Te dejo con la intro y empezamos. Are you ready? Fuck it up. Everybody gotta take a look in the mirror. You gotta see how this caliber don't do the number one. Get ready. Get ready, get ready, get ready. Let's be train, let's be train, let's be fame, let's be famous. Can you fly, man, on the main plane? All the rain, monsters, the mouse cry. All the my brain, there is no sky. Cosas que no me han gustado. Diré que la potencia puede ser vista como un defecto de esta moto, ya que es poca. Sin embargo, para el campo es algo bueno y positivo que tenga poca potencia, ya que te facilita las cosas, no te ponen apuros y es lo suficientemente potente como para salir de cualquier situación de una forma sencilla. Es básicamente lo que cualquier persona quiere cuando sale a dar un paseo o a disfrutar de una ruta por el monte. Una moto que te lo ponga fácil. Por lo tanto, para mí, esto no es un defecto. Aunque sí es cierto que a la hora de hacer carretera asfaltada, la falta de potencia puede ser vista como un defecto, ya que no te permite andar con tanta facilidad. Sin embargo, es lo suficiente como para mantener cruceros de 120, la velocidad legal en España, y también para circular por carreteras nacionales a velocidades legales, 80-90. El segundo gran defecto, y esto sí que lo veo como un defecto, es el diseño de cómo se enganchan los intermitentes traseros a la moto. Resulta que estos intermitentes se enganchan a una pieza de plástico que forma el guardabarros de la rueda trasera. Por lo tanto, cuando te caes y tienes la mala suerte de que el intermitente se dé un golpe de una forma concreta, este soporte se acaba partiendo. Está en una mala posición como para arreglarlo con un soldador de plástico y su arreglo es muy complicado, lo que es necesario cambiar toda la pieza de plástico del guardabarros entero trasero y es un arreglo costoso y que lleva bastante tiempo. Esta pieza vale en Honda España unos 190 euros. Este es un problema que yo ya he sufrido en un par de ocasiones. Cosas que me han gustado. La moto me ha resultado muy cómoda. El asiento, para mi gusto, es cómodo, permite hacer largas tiradas sin ningún problema. Con largas tiradas me refiero a 2-3 horas sin sentir ningún tipo de dolor en las posaderas, con lo cual está bien. Daros cuenta que su depósito es pequeño y no te permite hacer más de unos 200-250 kilómetros del tirón, por lo que cada 2-3 horas necesitas parar en una gasolinera, estirar las piernas y repostar. Además, su estética me parece muy bonita. Entre otras cosas que me han gustado, que me convencieron para comprarla, fue su peso. Al ser contenido, me permite salir con cierta seguridad al monte, sabiendo que yo puedo levantar mi moto las veces que haga falta. Al fin y al cabo, solo pesa unos 150 kilos. Esto me ha permitido salir en muchas ocasiones yo solo y no tener miedo a enfrentarme a hacer caminos o explorar en solitario. Cosas que he cambiado. Uno de los problemas que yo más encontré cuando me puse a buscar información sobre esta moto fue el tema del cable que cruza por delante de la pantalla. Sin embargo, este problema se puede solucionar de una forma muy sencilla, usando este separador o espaciador que os dejo en pantalla. De todas formas, yo no apliqué esta solución, sino que apliqué otra que os explicaré más adelante. Las suspensiones de serie son muy blandas y esto es un inconveniente si quieres hacer un off-road un poco exigente. Para un off-road de paseo y tranquilo está medianamente bien, ya que la delantera es blanda, pero sin ser un problema, y la trasera es exageradamente blanda, pero te facilita llegar al suelo muy fácilmente, con lo cual
te permite también traccionar muy bien y facilita un uso suave de la moto. Como mi evolución en el mundo del off-road fue rápida, vi la necesidad de cambiar las suspensiones y decidí montar unos cartuchos Andreani y el amortiguador Öhlins. Se trata de las opciones más caras, pero también tenéis otras opciones más económicas que se amoldan a todos los bolsillos, como por ejemplo amortiguadores de ISS, muelles, etc. Si os interesa este tema, un día os puedo hacer un vídeo hablando de todas las opciones que hay, de sus rangos de precio, etc. La protección aerodinámica es algo que también decidí mejorar. En mi caso venía de una moto naked y no me apetecía tener que volver a lidiar con el viento en el pecho, por lo que instalé la torre de One Adventure. Con esto solucioné varias cosas. Por una parte, lo que decía de la protección aerodinámica. Por otra, el tema del cable que os mencioné al principio, ya que con la torre se incluye una pieza que desplaza el cable. También con la torre solucioné el tema del soporte para el móvil o para una tablet, ya que está equipada con un soporte para colocar cualquier teléfono o tablet. Y además también incluye un USB-C, un USB-A y un voltímetro para saber cómo está la batería. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y que te haya permitido conocer mejor esta maravillosa moto que es la Honda CRF 300L. Un saludo.